Hola Sagegoers, ¿sabes lo que significa tener un vínculo traumático con alguien? La mayoría de la gente supondría erróneamente que esto significa crear un vínculo con alguien por haber compartido una experiencia traumática. Pero en realidad, el vínculo traumático es una característica definitoria de muchas relaciones tóxicas y abusivas. Y a menudo es la razón principal por la que no podemos dejarlas. Un vínculo traumático se refiere a la profunda conexión emocional que uno puede sentir hacia su abusador. Y es más probable que se desarrolle en aquellas personas que tienen antecedentes de abuso, explotación o codependencia emocional en sus relaciones pasadas. Los vínculos traumáticos a menudo se confunden con sentimientos de amor y compromiso hacia otra persona. Dicho esto, aquí hay algunas señales a tener en cuenta que indican que lo que estás experimentando no es amor, sino un vínculo traumático. 1. La otra persona es externamente encantadora. Por supuesto, si tuvieras la opción, nadie elegiría voluntariamente buscar una relación con alguien que actúa abusivamente hacia ellos. El problema es, sin embargo, que las relaciones tóxicas no comienzan de esa manera. Y generalmente es solo cuando ya has experimentado el abuso que comienzas a darte cuenta de que algo está mal. Puedes desarrollar un vínculo traumático con alguien si esa persona es externamente encantadora, dulce, cariñosa y parece confiable para ti, especialmente al comienzo de la relación. Pero no te engañes, puede haber algo más sombrío debajo de todo eso. 2. Son emocionalmente impredecibles. Podrías preguntarte, ¿por qué estas personas no dejan la relación una vez que se dan cuenta de que no es saludable para ellas? Pero el problema es que es mucho más difícil detectar un vínculo traumático cuando estás dentro, en comparación a si solo lo vieras en otra persona. Esto se debe a que las parejas abusivas a menudo pueden ser emocionalmente manipuladoras. Pueden abusar de ti y desvalorizarte, solo para regalarte su amabilidad, disculpas y promesas de cambio al día siguiente. Esto les sirve a ellos como refuerzo positivo para hacerte dudar de cualquier pensamiento que puedas tener de dejarlos. 3. Suelen descargar sus problemas en ti. Piensa en la última vez que este compañero, amigo o miembro de la familia se enteró de una mala noticia o se encontró con un problema. ¿Cómo suele lidiar con ello? Si la respuesta es que a menudo te trata mal y descarga sus frustraciones contigo, incluso cuando no has hecho nada malo, entonces es seguro decir que esta persona no te ama. Solo está explotando tu trauma para controlarte y tenerte como su saco de boxeo psicológico. Y mereces algo mejor que eso. 4. Te aíslan de tus seres queridos. Algunas personas podrían pensar que es dulce tener a alguien que los quiera solo para sí y que se ponga celoso de aquellos con los que su pareja pasa tiempo. Pero hay una diferencia entre amar tanto a alguien que quieras estar siempre con ellos y esforzarse activamente para aislarlos de las otras relaciones importantes en sus vidas. ¿Esta persona se enoja contigo si pasas tiempo con alguien que no sea él o ella? ¿Trata de controlar con quién estás o te pide que te alejes de tus amigos y familia? Si la respuesta es sí, entonces es una clara señal de alerta. 5. Niegas o minimizas su comportamiento abusivo. Ahora veamos todas las formas en las que el vínculo traumático puede afectarte a ti y a tu comportamiento. A menudo, la señal más reveladora de que estás en una relación destructiva es si te encuentras constantemente tratando de negar o minimizar las malas acciones de la otra persona. Pasamos por alto todo su maltrato hacia nosotros y minimizamos el abuso diciendo cosas como «Oh, no es tan malo, en serio», o «No me molesta», porque en ese momento es más fácil para nosotros simplemente ignorarlo, en lugar de confrontar lo que podría ser una realidad terrible y dura, que la persona con la que estás está abusando de ti. 6. Constantemente inventas excusas para justificarlos. Ahora, en el momento en el que ya no puedes negar ni minimizar lo que la otra persona ha hecho, un amigo o un familiar podría decirte: «Lo que hizo no está bien. No permitas que te trate así». Lo más probable es que trates de poner una excusa para defenderlo. A veces incluso podrías sentir que merecías su trato abusivo. Si comienzas a pensar de esta manera, esa es una señal crítica de que estás en un vínculo traumático y no en una relación amorosa. 7. Te estás volviendo cada vez más insensible emocionalmente. ¿Has notado que últimamente sientes cada vez menos?
como si estuvieras desconectado y emocionalmente entumecido. ¿Conoces el término anedonia? Es posible que te sientas así porque en tu subconsciente es la forma en la que tu mente lidia con todo el abuso que ha tenido que soportar de la persona a la que estás vinculado traumáticamente. No puedes soportar más dolor, miedo, ira o que te sigan rompiendo el corazón. Así que para no experimentarlo, te niegas a ti mismo de todas las emociones que puedas sentir. Ya no eres tan vibrante, hablador o expresivo como solías ser. Y esta persona es la razón. 8. Les ocultas aspectos de tu relación a los demás. Por último, pero quizás lo más importante, si comienzas a ocultar ciertos aspectos de tu relación a los que te rodean, entonces sabes que definitivamente hay algo que está mal. Si no, ¿por qué razón tratarías activamente de encubrir lo mal que están las cosas entre ustedes dos? La lealtad hacia una pareja abusiva es una característica del vínculo traumático, así que podrías encontrarte reaccionando a la defensiva o incluso enojándote por los intentos de otras personas de intervenir en tu relación y ayudarte. ¿Te identificas con algo de lo que hemos mencionado aquí? Si tú o alguien que conoces está atrapado en un vínculo traumático con alguien abusivo, no dudes en hablar y buscar ayuda. Ponte en contacto hoy mismo con un profesional de la salud mental y comunícate con las autoridades que te puedan ayudar. ¿Te pareció útil este video? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por favor, dale like y compártelo con amigos que también puedan encontrarlo útil. No olvides suscribirte a Psych2Go y activar la campanita para no perderte nuestros nuevos videos. Todas las referencias utilizadas se encuentran en la descripción. Como siempre, gracias por vernos.